Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. El presidente electo López Obrador presentó su Plan Nacional de Paz y Seguridad para los próximos 6 años. En él contempla la creación de una Guardia Nacional que será comandada por la Secretaría de la Defensa Nacional. Es decir, que el ejército continuará en las calles, ahora como policía, en labores de seguridad. Esta decisión ha sido rechazada por muchas organizaciones sociales, académicos y activistas que reclaman que la seguridad al menos tendría que ser o que estar encabezada por civiles y no por militares. El plan de seguridad además contempla atacar la desigualdad social, dicen, y la marginación de algunos sectores de la población. Nos acompaña en el estudio de Dinero y Poder Alejandro Ope, analista en seguridad. Alejandro, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Mauricio González Macarios, que tiene buenas noches. Mauricio. A ver, se trata de un plan, dicen, en donde pues no están hablando de militares, sino de policías militares y policía naval, que en términos organizativos estaría pues bajo la Secretaría de la Defensa, pero en términos formales de la Secretaría de Seguridad, Alejandro. Pues sí, ¿no? Bueno, más o menos. A ver, lo que están planteando es la creación de un suerte de cuerpo intermedio de conformación militar, pero funciones de policía. Esto les resuelve un problema político y jurídico, pero no les resuelve un problema operativo. ¿Qué problema resuelve? Resuelve el problema de tener a soldados y marinos haciendo funciones de seguridad pública cuando hay una provisión expresa en la Constitución y cuando la salida legal, que era la Ley de Seguridad Interior, pues fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace un poco más de una semana. Esto es, ahora, en los hechos no va a cambiar mucho en la operación. Déjame decirte por qué. Estas unidades de policía militar y naval ya están desplegadas en el territorio, ¿no? Ejemplo, en Guanajuato, a principios de este año, enviaron 1,000 policías militares, los tienen desplegados en 19 municipios. Hace un poco más de un mes enviaron 3,000 a Quintana Roo. Hace unos cuantos días, Cuitlao García, el nuevo gobernador de Veracruz, de Morena, dijo que le pidió a la Secretaría de la Marina que por favor le dejaran a la Policía Naval para apoyar en tareas de seguridad pública. Es decir, ya están en el territorio. Entonces van a cambiar de cachucha, ¿no? Y van a cambiar de uniforme. Es cierto que hay cuerpos de este tipo en otros países, eso es cierto, hay en Francia, en Italia, en España, son los 3 casos que mencionan explícitamente en la iniciativa. Pero están bajo el control del Ministerio del Interior, ¿no? Yo creo que hay 3 diferencias fundamentales. Uno es que complementan, no sustituye a la policía. Ya. Normalmente están acotados territorialmente, son fuerzas de control territorial que están en zonas rurales y pequeñas poblaciones. Para zonas urbanas, para ciudades, está la policía. Entonces tienes en España tienes la Guardia Civil para zonas rurales y tienes el Cuerpo Nacional de Policía para zonas urbanas, además de policías regionales y municipales. Mismo caso Francia, gendarmería para zonas rurales, Policía Nacional para zonas urbanas. Segundo, crecientemente estos cuerpos que sí estaban ubicados y muchos siguen estando ubicados en el Ministerio de Defensa, crecientemente los han ido moviendo a ministerios del Interior. Uh-huh. Es el caso francés, es el caso español, es el caso chileno, uh-huh, ¿no? Donde la tendencia es ir fortaleciendo el control civil sobre estos cuerpos de origen militar. Tercer elemento que es importante, estos son países donde hay mucho mayor control civil sobre las Fuerzas Armadas. No está de más recordar que México es uno de los 2 países de América Latina que nunca ha tenido un civil a la cabeza de su Ministerio de Defensa. El otro es Guatemala. Como dato. Cuba sí tuvo antes de la revolución, ahora ya no, pero sí tuvo. Al respecto, un elemento adicional a los 3 que mencionabas es que todos los países a los que se refieren son países centrales, no federales. Así es. Lo cual pues es un problema que teníamos en México y lo discutimos aquí mismo en este programa hace años acerca de la dificultad de crear una policía nacional cuando tienes estados que son soberanos y que por lo tanto no necesariamente tienen que aceptarlo. Y de hecho de ahí vino la discusión de mando único, mando mixto, que ahora ya se acabó porque pues, va a ser el mando así literalmente único del presidente sobre este grupo como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, entendería yo. Así es, España es un caso un poquito distinto, es más federal, ¿no? Bueno, es un caso más federal, pero no, bueno, sí, pero aún así, déjame ponerlo así,
O sea, el problema no se resuelve con cualquier cosa que se haga en lo federal, no resuelve el problema de seguridad pública en el terreno. Déjame darte los números. Están hablando que inicialmente tendrían 87,000 elementos, 83,000 elementos, perdón, que estarían 35,000 de policía militar, 10,000 de policía naval y 37,000 de policía, 38,000 de policía federal. Eso son 83,000. Hay en el país 385,000 policías, ¿no? Ahora dicen, no, es que vamos a reclutar, sí, vamos a reclutar 50,000. Primero, yo dudo mucho que logren esas metas de reclutamiento. De 1998 a 2018, las Fuerzas Armadas crecieron, su tamaño creció en 34,000 elementos. Es decir, están planteando hacer en 3 años 1.5 veces más de lo que hicieron en los últimos 20. Entonces suena un poco ambicioso, por decirlo de alguna manera. Y aún si llegaran a esas metas de reclutamiento, estamos hablando sobre 130, 140,000 elementos, seguirías teniendo un déficit de más o menos 300 a 400,000 policías adicionales. Entonces, de cualquier manera, le tienes que entrar a lo estatal y lo municipal con esto. Ahora, ¿cómo le entran? Y esto yo creo que es interesante. Lo que están proponiendo no sé si vaya a caminar en la dirección correcta, de generar los incentivos correctos. Porque además de la creación de esta Guardia Nacional, están planteando la creación de coordinaciones, una serie de coordinaciones territoriales y de coordinaciones estatales, comandadas por esta Guardia Nacional y a nivel de los estados, dirigidas políticamente por estos superdelegados o digamos, estos comisionados para programas de desarrollo. Y donde los gobernadores y los secretarios de seguridad pública estatales y los procuradores estatales son literalmente invitados. Ese es el término que se utiliza en el documento que dieron a conocer la semana pasada. Eso yo creo que va a generar un incentivo muy perverso de parte de los gobernadores, claro, de trasladar la responsabilidad a estos... ¿Qué es lo que finalmente han hecho? No, una pregunta antes de darle la palabra a Mauricio. Sí. El tema de seguridad pública nos habla directamente de una problemática para la mayoría de la población de este país, de un problema de inseguridad en el mundo cotidiano, en la vida cotidiana, en asaltos, en agresiones de robo, etcétera, y no de crimen organizado. Pasar a militares a esta área de lo que sería el mundo de lo civil, la inteligencia que se tiene que manejar para desmontar estos grupos, es diferente, ¿no? Estamos hablando de dos mundos separados. Sí, por supuesto. A ver, digamos, el grueso de los delitos, 95% de los delitos son del fuero común. De las denuncias, de los delitos denunciados son del fuero común. Y por eso más del 90% de los policías son estatales y municipales. O sea, si tú ves, por ejemplo, la encuesta nacional de victimización y percepción de la seguridad pública, que publica el INEGI cada año, los delitos más comunes son, por un lado, robo sin violencia, y por el otro lado, extorsión. El 95% es extorsión telefónica. Son delitos muy cotidianos y son los delitos que, por ejemplo, te mueven la percepción, ¿no? El municipio que tiene la peor percepción de seguridad en el país es Ecatepec. Fundamentalmente dominado eso por el robo en transporte público, ¿no? En efecto, sí necesitas, o sea, el combate a la delincuencia organizada yo creo que es una tarea muy específica que requiere algunas capacidades muy puntuales que no necesariamente son las que necesitas para generar condiciones de seguridad a nivel calle, ¿no? Déjame ponerlo así. Oye, Alejandro, pero ya que tocas esto de la incidencia de delitos, si vemos las cifras, pues en la administración del presidente Peña Nieto, los homicidios violentos más que se han duplicado, eran por ahí de 1,200, 1,300 al mes, andamos ya en las cifras cercanas a los 3,000 al mes en toda la República. Sí. El secuestro ha crecido 40%, la extorsión también se ha incrementado. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿qué se necesita para que esto le dé la vuelta? Yo creo que lo que estamos esperando los ciudadanos es que haya un punto de inflexión, o sea, que de repente estas cifras, con todas las dificultades que tienen, pues que se vayan reduciendo. En tu opinión, ¿se necesita, decías, más policías, pero no solamente contratarlos? La pregunta ahí es,
quién los entrena, y algo que a mí me llamó mucho la atención del planteamiento que se hizo del programa de seguridad, es no se habló de dinero, no se habló de presupuesto, no se dieron cifras de cuánto costaría y de si existen los recursos para poder asignarlos a esta tarea. Mira, en el plan que dieron a conocer la semana pasada, yo creo que hay ausencias notables, algunas de las que estás apuntando, ¿no? En efecto, no hay ningún tipo de planteamiento presupuestal sobre el costo que tendría esto y las otras 7 medidas que están allí incorporadas. Más importante es, por ejemplo, no hay mención alguna a las procuradurías. No hay mención alguna a la investigación del delito. Creo que la palabra impunidad no aparece, ¿no? No hay tampoco ningún planteamiento de cómo ir generando incentivos para el desarrollo policial en estados y municipios. Entonces sí hay unas carencias notables en esto. ¿Cómo darle la vuelta? Pues digo, déjame ponerte, yo creo que no hay salidas fáciles, no hay atajos y no hay varitas mágicas, ¿no? O sea, tienes que gradualmente ir construyendo capacidades institucionales. Hay varias propuestas allá afuera sobre cómo hacerlo. Hay la idea de, por ejemplo, crear un cuerpo nacional de policía en el cual centralices la gestión administrativa de las policías, pero los mandos operativos sigan en lo local. Hay la idea que se planteó en la campaña por varios otros candidatos de duplicar el tamaño de la Policía Federal. Hay una agenda muy específica de reducción de homicidios que tiene que ver con fortalecimiento de capacidades en las procuradurías, etc. Pero digamos, no es algo sencillo. Yo creo que parte del problema es que estamos atorados en una discusión. El muertómetro un poco domina la discusión sobre la seguridad pública y esto tiene muchas otras dimensiones, ¿no? Yo creo que una de las carencias mayores de lo que ha anunciado la semana pasada es que no hay un planteamiento estratégico. ¿Para qué quieres lograr? Más allá de conceptos vagos como paz, ¿no? Es decir, sí necesitas ir definiendo objetivos de manera más precisa e ir ajustando instrumentos a estos. A lo mejor no necesitas una estrategia en singular, sino necesitas estrategias puntuales para ir atendiendo problemas específicos. Y es ahí donde yo creo que es un problema. Lo que a mí me revela esto es que el presidente electo tiene mucha prisa, ¿no? Muy probablemente el que va a ser secretario de Seguridad le presentó algún tipo de programa que no le gustó y que por lo tanto volteó a la única dirección que le pareció disponible, que eran las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas le dijeron, sí, pero me trasladas, por un lado me resuelves el problema constitucional y por el otro lado me pasas a la Policía Federal. Yo creo que por ahí es una parte de la explicación. Y aquí creo que hay un problema interesante, además del problema presupuestal, que no está claro porque hasta donde yo entiendo sale más caro un puesto en el Ejército que en la Policía Federal. Que es una información que yo tenía. La otra parte que me preocupa es de equilibrio entre distintos órganos del gobierno. Para Marina esto no debe ser una cosa que los llene de felicidad. No tenemos un contrapeso claro para cómo va a funcionar Fuerzas Armadas. La Secretaría de Seguridad queda como un apéndice de adorno. Entonces, esta descompostura organizacional, además de los problemas operativos, me parece importante. Ciertamente el gran ganador de esto es la Secretaría de la Defensa Nacional. Sí, claro. O sea, eso es indudable. Pensemos en números, más o menos. Si se trasladan a la Policía Federal son 28 mil millones de pesos al año y 37 mil elementos, ¿no? Entonces, y si se le añade la Policía Naval, que son como 10 mil, más los reclutamientos adicionales, pues estamos hablando de un incremento considerable de su tamaño. O sea, va a ser abrumador su ventaja frente a los otros integrantes del Gabinete de Seguridad. De hecho, las reuniones matutinas de las 6 de la mañana debería ir el presidente y el secretario de la Defensa, los demás van a estar conviados de piedra, ¿no? Yo creo que sí es un problema que toda la información, la información de inteligencia para el presidente venga en lo fundamental de una sola fuente, ¿no? Que no tenga algún tipo de contrapeso. Yo creo que también es un problema que solo pueda operar a través de las Fuerzas Armadas y en particular a través del Ejército. Y además yo creo que esto va a ser la creación, en términos puramente administrativos, la creación de esta Guardia Nacional puede ser compleja. La homologación de rangos, sueldos y prestaciones, sobre todo entre policías federales y soldados, va a ser complicado. En una de esas van a tener que homologar a la baja los sueldos, aunque homologuen al alta las prestaciones,
¿no? A mí no me sorprendería que muchos de estos policías federales que van a estar en un cuerpo que va a estar dominado por el ejército acaben abandonando la corporación, acaben desertando, acaben dejando. Entonces, en una de esas acabemos con un estado de fuerza menor al que empezamos. No me parece un riesgo menor. Entonces sí hay muchas complicaciones en esto. Yo creo que optó por, la prisa fue la idea de que esto lo pueden resolver en 3 años. Yo creo que fue el elemento dominante en la decisión. Bueno, pues ahí está el punto, Alejandro Ope. Por lo pronto, lo que queda claro es que habrá un golpe de timón y las condiciones para combatir la inseguridad cambian en el país en el corto plazo. Ahí está la gran apuesta. Pues sí, cambia el andamiaje institucional, no sé si cambian las cosas, las situaciones en el terreno. Alejandro Ope, experto en seguridad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Macario, muchas gracias, Mauricio. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. El alza del dólar y la baja del precio del petróleo, y así como el incremento de las tasas de interés, complican el panorama para las finanzas del país en 2019, el primer año del gobierno de López Obrador, con grandes planes de infraestructura, la baja de impuestos en la frontera norte, vamos a discutir eso, y muchos proyectos sociales. Las finanzas del gobierno entrante se ven complicadas debido a factores internos, también externos, en la presentación de lo que será la próxima ley de ingresos. Bueno, ahí está el planteamiento que creo que es fundamental para poder entender qué es lo que está pasando en este momento. Leía hoy que ya pues el presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara Alta decía que mejor para el tema de la reducción del impuesto sobre la renta en el norte y del IVA, que mejor lo iban a dejar para otro momento porque las cifras pues, simplemente no les cuadran. Hay proyectos que quieren financiar, hay, por supuesto, restricciones, y en donde creo que aquí el tema es hasta dónde las figuras de Alfonso Romo y de Carlos Ursúa terminan por convertirse en el dique de contención, no solamente de muchas presiones de grupos que exigen pues, que inmediatamente se les proporcionen los recursos para echar a andar proyectos, sino también para el propio presidente electo, para el propio López Obrador, que pues tendrá que decir, aquí ahorita no se puede, porque si presentan un presupuesto, insisto, por ejemplo, que digan que quitan el ISR o lo reducen en la frontera y bajan también o quitan el IVA, pues esos son hoyos que no puedes tapar de forma inmediata y que generarían, o si inventan la cifra y dicen que eso sería solamente 40,000 millones de pesos, pues no. Eso terminaría por tronar la propia economía mexicana en el primer momento en que arranque eso. Y supongo que eso no lo van a hacer, Mauricio. Así es. Bueno, eso no lo sé, pero espero que no lo hagan. Efectivamente, el problema es, mira, para no llenar de cifras al auditorio, hay que hacer una comparación muy sencilla. El gobierno actual, el gobierno del presidente Peña Nieto, en los últimos años ha tenido déficits fiscales, o sea, excesos de gasto sobre ingreso que necesita financiar, del orden de 2 a 2.5% del PIB. Cada punto porcentual del PIB son como 230,000 millones de pesos, entonces no es poca cosa. Y por lo tanto, el nuevo gobierno lo que va a tener que hacer es más o menos respetar ese lineamiento. ¿Por qué? Porque si no lo respeta, lo único que va a generar es desconfianza. Esa desconfianza se va a traducir en mayores tasas de interés, mayor tipo de cambio, mayor presión sobre la inflación, y esa la padecemos todos, ¿ok? Y entonces la economía se convierte en un obstáculo para el proyecto político del nuevo gobierno, porque el crecimiento económico, como hemos dicho, pues también se deterioraría. Entonces, en ese sentido tienen que ser respetuosos, ¿ok? No es una cosa dogmática, es una cosa pragmática. Pero aquí hay varios problemas, Ezra, que se les está complicando la vida. Uno es lo que tú dices, bajar el IVA y el ISR, impuesto sobre la renta en la zona fronteriza, cuesta alrededor de 100,000 millones de pesos, es más o menos 4 décimas de PIB que le tendrías que agregar al déficit porque pues no hay dinero para financiar eso. ¿Estás calculando un punto de PIB en qué? ¿En 200,000 millones? 230,000 millones de pesos, exactamente, es más o menos lo que da. Pero no es lo único, Ezra. Fíjate que ahí desafortunadamente se les desalinearon los astros económicos y está generando mayores dolores de cabeza. Por ejemplo, la perspectiva del precio del petróleo
petróleo. El precio del petróleo se ha bajado de 62, 63 dólares, anda como en 53, la mezcla mexicana. Si sigue así, pues entonces eso puede significar que los ingresos por venta de petróleo al exterior se reduzcan en unos 40 o 50 mil millones de pesos sobre lo que se tenía pensado hace 3, 4, 5 semanas. ¿De dónde van a sacar eso? Y el tercer factor es el costo que ha tenido pues esta situación de cancelar el aeropuerto. Cancelar el aeropuerto quiere decir que le tienes que pagar a los contratistas lo que les debes, son como 40 mil millones de pesos adicionales que no estaban previstos, y por otro lado el aumento de tasas de interés que te está costando más todas las semanas. Te doy las cifras de ayer, del lunes de esta semana. El lunes de esta semana se subastaron aproximadamente 8 mil millones de pesos de bonos de largo plazo, de plazo más de 10 años, y esos ya se subieron 100 puntos base, o sea, un punto porcentual ya le salió más caro al gobierno en intereses, precisamente por la incertidumbre y desconfianza que generó, entre otras cosas, con lo del aeropuerto. Entonces, en ese sentido, acomodar todo esto, más la ayuda de los jóvenes que no trabajan ni estudian, más la ayuda a las personas de la tercera edad, no cabe. Entonces, van a tener que decidir, ahora sí, cuáles son sus prioridades y en función de eso acomodarlo en un presupuesto. Si no es creíble el presupuesto, pues entonces las señales sobre el futuro de la economía se opacan y habrá consecuencias. Sí, los amigos del auditorio recuerdan, por ahí de agosto o septiembre platicábamos de las grandes dificultades que había para construir un presupuesto debido a todos estos programas y proyectos que traía el nuevo gobierno, la refinería que puede costar, ellos dicen 120 mil millones de pesos, yo creo que va a costar el doble, el ferrocarril que 150 mil millones, yo también creo que va a costar más, pero incluso con los números de ellos, pues estaba bien complicado cuadrar las cifras, la cantidad de dinero para los jóvenes, para los viejos, todos estos programas pues eran muy complicados. Después de la decisión del aeropuerto y de las iniciativas creativas que han estado presentando los legisladores de Morena, ya no es difícil el presupuesto, es imposible. Es decir, no sale, hay que quitar algo y ese algo es el que van a tener que decidir. No hay manera de meter todo lo que han estado diciendo. Podrían posponer alguna cosa, por ejemplo, que a lo mejor lo de los impuestos de la frontera, como ya decía el señor senador, pues sí, ahorita no se va a poder porque son 100 mil millones. Además no son 100 mil millones en un año, sino cada año. Entonces, pues esa no es buena idea. Entonces, a lo mejor lo dejan pendiente y esto ya les da un margencito para hacer otras cosas. Eso es lo que tienen que cuadrar. Bien decía ahorita Mauricio, no es únicamente decisiones internas del país, el precio del petróleo también ha tenido este movimiento. Yo sí creo que lo del precio del petróleo deberíamos considerar que va a estar en $50 por muchos años, no va a subir. Este año empezó a subir por el asunto político, el pleito con Irán y que iba a haber las sanciones y por eso subía, pero en estado estable se va a $50 porque ahora ya hay muchas tecnologías productivas que han permitido que el mayor productor del mundo de petróleo sea Estados Unidos. Entonces, no va a ser fácil que recupere precios elevados, tiene que hacerse con cuidado esa estimación. Ahora, en función de este tipo de cálculos que se están haciendo, el tema, digamos, ligado a lo que serían los recortes que se están haciendo, uno pensaría, bueno, pues esta apuesta está basada en que se pueden generar ahorros que anteriormente se despilfarraban, porque pues ya sea el tema corrupción o el tema de dinero a los gobiernos de los estados, y creo que ese es un punto fundamental, la idea de que les van a cortar, pero en serio, el flujo de dinero a muchos de los gobernadores, si no es que a todos. Esto bajo el principio de que si voy a centralizar, como es la idea, lo que necesito es que los gobernadores ni tengan tanto recurso, ni puedan hacer sus negocios y lo que hacían anteriormente, pero también que tengan pues posibilidad ahí de maniobrar de manera tal que puedan confrontar
al gobierno central. Y aquí es un problema, es cierto, de orden económico, donde les pueden salir las cifras, pero de una confrontación política importante en el corto plazo, ¿no? Sin duda, y nada más que ahí hay que distinguir entre dos cosas, Ezra. Mira, recordarle al público, el gobierno, hay un pacto federal a nivel fiscal. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que los impuestos son normalmente de carácter federal, la recaudación se da en donde se da la actividad económica, en el impuesto sobre la renta, en el impuesto al valor agregado, en el impuesto sobre especial de producción y servicios, y entonces los estados recaudan el dinero, se lo entregan a la federación, y la federación tiene una serie de fórmulas que se han establecido desde hace muchos años, y le regresa a los estados en función de la población, del porcentaje de pobreza, de varios criterios, les regresa parte de esa recaudación. Algunos estados salen beneficiados, o sea, reciben más de lo que tendrían si dependieran solamente de su recaudación de impuestos propia. Otros estados como Nuevo León salen perjudicados. Ya está el Bronco diciendo, Sí, oye, pues aquí los habitantes de Nuevo León ya estamos hasta el cepillo de estar subsidiando al resto del país, y en una de esas, quién sabe qué vamos a hacer con este pacto federal. Eso es obligatorio, eso la Secretaría de Hacienda no lo puede mover, por lo menos para el año entrante. Pero hay otros fondos que sí son de carácter discrecional, que la federación les otorgaba a los gobiernos estatales, y ahí es donde sí les van a recortar, sin duda. Y por otro lado están tratando de hacer ahorros. Bueno, el más claro pues es la reducción de sueldos. Creo que es un ahorro mal entendido, porque la gente capaz dentro del gobierno, que hay mucha, se les va a ir, y a la larga les va a costar más trabajo operar el gobierno. Pero bueno, es la forma como están planteando los ahorros. De hecho, en el sector financiero ya se fueron, ya hay 200 personas que pidieron su retiro anticipado en el Banco de México, y entiendo que 50 en la Comisión Bancaria y de Valores. Es decir, estamos perdiendo la regulación financiera, pues ya veremos a ver qué ocurre. Nada más en el asunto de la Ley de Coordinación Fiscal, y todo tiene razón Mauricio, la parte que se nos olvida es que tienen mayoría absoluta en las dos cámaras y son perfectamente capaces de modificar las leyes. Es muy probable que, y en eso Mauricio tiene razón, no podrían hacerlo para el siguiente año y se van a querer meter controversia constitucional. No, lo van a hacer para 2019. Y 21 gobernadores que hoy están de adorno, porque no tienen poder político alguno, van a tener que aguantar vara. A lo mejor los otros 11 se defienden, pero esto significa que 2/3 partes de este país están controlados en su totalidad por Morena, por Andrés Manuel, y entonces sí les puede aplicar un llegue monumental con eso, y a ver si con eso le cuadran las cifras. Eso va a generar problemas políticos bien graves el próximo año, pero eso ya verá cómo los resuelve. Sí, porque el jueguito de los gobernadores es muy claro, no me resuelves los problemas aquí, te los mando a la Ciudad de México, y entonces tendrías ahí la confrontación de manera importante. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted sobre el tema de las consultas ciudadanas que se han convertido en el instrumento, dicen, de legitimar la decisión del futuro presidente. Esto es Dinero y Poder. Las consultas ciudadanas de López Obrador llegaron para quedarse. La primera, criticada y por supuesto pues bastante cuestionada por muchos, resolvió la cancelación del nuevo aeropuerto en Texcoco, decisión que ya estaba tomada. Este fin de semana decidirán, eso dicen, los 10 programas prioritarios del nuevo gobierno sobre infraestructura y programas sociales. Aún el día de ayer, López Obrador anunció otras consultas, juicio a expresidentes, al Consejo Empresarial y la Guardia Nacional. Sobre todo va a consultar. Bueno, creo que esta estrategia de armar consultas, lo dijo en una entrevista televisiva cuando le preguntaron que por qué no se ajustó a la ley, donde está pues verdaderamente armado como si se hacen consultas ciudadanas, hay un marco legal. Dijo, no, pero no podía yo cumplir el marco legal porque solo se pueden hacer cada vez que hay elección federal, y no, pues esto urgía el tema del aeropuerto, y por eso arma la propia consulta. Para cualquier tema
que surge y que ahí puede haber cuestionamiento, utiliza, y creo que esa es la estrategia, la idea de, pues llamamos a consulta, una consulta que simplemente legitima ya una decisión tomada, en todo caso, pues a partir del propio deseo o el propio proyecto de quién será el próximo presidente, ¿no? Sí, él le gusta equipararse con Benito Juárez y en esa parte sí tiene mucho parecido. Juárez iba cambiando las leyes conforme lo iba necesitando porque pues con eso podía gobernar y seguir diciendo que era una persona que respetaba la ley. Pues igualito, ¿no? Aquí se han ido cambiando leyes cuando se necesitan, no le daba tiempo de cambiar la ley para la consulta del aeropuerto, pues lo hace por encima de la ley. Total, no tiene importancia, ¿no? Y cuando un grupo de mexicanos que se inconforma con esta consulta del aeropuerto se manifiesta, su respuesta, como él también acostumbra, es burlarse de la población y decir, bueno, pues si no les gustó esa, ahí les van 10 más, ¿no? Les voy a preguntar ahora sobre los proyectos de infraestructura y los programas sociales. La consulta será este fin de semana, la boleta es una cosa espectacular, es difícil imaginar algo que sea una burla más grande para una consulta que lo que está haciendo, pero bueno, pues ahora quiere hacer otras más. Esto es un gobierno plebiscitario. Esto es extraordinariamente riesgoso, esto destruye la democracia. Esto es exactamente lo que se hacía en los tiempos del señor Mussolini, de eso se trata. Y creo que sí hay que empezar a ser cada vez más claro acerca de lo que se trata este gobierno, porque militariza a las policías, va a gobernar con estas consultas que están hechas a su modo y que va a preguntarle solo a las personas que lo siguen, que va controlando cada vez más el funcionamiento de la sociedad, incluso pues empezando a jalar a un grupo de empresarios, particularmente aquellos que hicieron sus fortunas al amparo del Estado y que saben negociar con el todopoderoso presidente. El rumbo por el que vamos es verdaderamente serio, no es una cosa menor. Algunas personas pues incluso como que se ríen del asunto de las consultas. Yo creo que no es broma, este es verdaderamente un problema serio. Así es, y bueno, a mí me da la impresión, yo también escuché una explicación del presidente electo López Obrador, cuando le preguntaron por qué hizo la consulta del aeropuerto, y además de lo que tú mencionabas, dijo que porque la tenía que hacer ya, porque de lo contrario habría que esperarse demasiado, pero no a que hubiera nuevas elecciones, no, sino que simplemente si se hacía después de que tomara posesión el 1 de diciembre, le iba a tomar varios meses el que la decisión, cualquiera que fuera, pero que estaba claramente orientada a cancelar el aeropuerto de Texcoco, pues llevaría demasiados meses y que entonces no tenía caso seguir ese proceso en un proyecto que él consideraba que no era adecuado, ¿no? Ahí dijo en esta entrevista que le escuché yo que ya podía manifestarse, que no lo había hecho anteriormente antes de la consulta para no sesgar la cosa, pero que como ya transcurrió, pues que sí, que la verdad que es un proyecto que él consideraba que no era adecuado y que entonces posponerlo por varios meses más, esa cancelación pues no era adecuada. Sin embargo, bueno, de las consultas creo que hay muchísimas aristas, además de las que comenta Macario, en el sentido de que consultarle a la población cuando la población no tiene información suficiente sobre lo que se le consulta es muy riesgoso, porque entonces lo que puede suceder es que la población simplemente da una opinión de sí o no, pero si está mal informada o está mal fundamentada, bueno, pues entonces esa opinión realmente no es válida, porque simplemente se toma con falta de conocimiento. Un ejemplo claro puede ser el Tren Maya. Tú pregúntale a cualquier persona, y sobre todo si vive en la península de Yucatán, si está a favor o en contra del Tren Maya, te va a decir que está a favor. Pero si tú le preguntaras o le dijeras, mire, este tren le va a costar al gobierno federal tanto, al gobierno estatal tanto, que le son recursos que podrían dedicar para mejorar el sistema de salud o para mejorar algunas otras obras de infraestructura, de agua, de drenaje. Si le preguntaras en esos términos, pues a lo mejor ya la gente lo piensa dos veces, porque puede decir, yo para qué quiero un tren que no voy a utilizar
utilizar, mejor prefiero que haya agua en mi casa o que haya drenaje. Entonces, en ese sentido, yo creo que la consulta es muy delicada, porque en el fondo es preguntarle a la gente sobre cosas que la gente no tiene obligación de saber y que debe de tener criterios más bien técnicos para decir, sobre estas bases, conviene o no conviene que se haga un proyecto, y no simplemente descansar en la opinión pública. En ese sentido, el día de hoy aparece una encuesta en el periódico El Financiero en donde le preguntan a la gente qué opinan sobre el Tren Maya como encuesta, y mayoritariamente están a favor. Pues sí. Cuando les dicen que si es prioritario, mayoritariamente dicen, no, prioritario no es, hay otras cosas que son de mayor peso o de mayor urgencia para resolver. Pero aquí la idea es, de una u otra forma, creo, y este es el fondo del asunto, intentar legitimar bajo ese mecanismo una decisión tomada. Está el tema, por ejemplo, del nombramiento de Paco Ignacio Taibo II en el Fondo de Cultura Económica, en donde lo que se quiere hacer es pues, simplemente cambiar la ley para que mexicanos por naturalización, en lo que implica la ley orgánica de la administración pública, puedan acceder a los puestos. Obviamente es un absurdo a nivel nacional que un mexicano por naturalización tenga menos derechos que un mexicano por nacimiento, porque finalmente, a menos que sea una cuestión, no sé si de seguridad nacional o de presidencia de la República, que sería discutible, pero armar específicamente una supuesta consulta para quitar esa parte y permitirle a alguien que puede tener no lo dudo, toda la capacidad para dirigir el fondo, pero que no tiene los requisitos legales, esto es, otra vez, como decía Macario, adaptar la ley a lo que se requiere y no cumplirla como forma de garantizar un Estado de Derecho, ¿no? Sí, bueno, acerca de si tiene las capacidades el señor Taibo, yo lo dudo, pero no porque haya nacido en otra parte del mundo. Bueno, eso es la parte relevante. Acaban de modificar la ley orgánica de la administración pública y ahí estaba el tema de los mexicanos por nacimiento. No dijeron nada. De pronto se les ocurre nombrar al señor Taibo, entonces ahora hay que modificar la ley que acababan de modificar y no habían incluido esa parte porque pues no se les había ocurrido. Es decir, no es un tema de hacer iguales a los mexicanos, es un tema de respetar lo que les dijo su líder. Y ese es el problema que tenemos en esto. Creo que las consultas tienen también ese rumbo. Presentar estas cosas a consulta toda mal hecha y orientada para que digan lo que tú quieres, le sirve al presidente electo para tener una mayor fuerza sobre el Congreso. Hay que recordar que, aunque tienen una mayoría muy amplia, no tienen estructura ni disciplina. No es propiamente hablando un partido político maduro, sino una organización que se fue haciendo y que pues no siempre van a respetar lo que les dicen. Esto le da fuerza al señor López Obrador para decir, no vayan a votar en mi contra porque esto fue la opinión de la gente. Entonces, trata de ir armando con esto mucha más fuerza sobre el Congreso. Yo insistiría, el problema más serio que tenemos en este momento en México es la falta de contrapesos. No hay nadie que pueda enfrentarse al presidente electo, que está a través de estas consultas incrementando su fuerza política, y cuando una persona tiene mucho poder, las cosas no funcionan. Es decir, ya deberíamos haber aprendido, lo que hace que un país sea exitoso es tener reglas claras que ayudan a que no tengas todo el poder en una sola persona. A lo mejor te toca una maravilla de dictador, pero lo más probable es que no lo sea. Entonces, por eso las instituciones. Mauricio, el tema de los interlocutores, sin duda alguna, aquí entra en vigor o sería parte de la temática, porque parecería ser que pues, dentro del gabinete hay quien puede hablar con tal o cual funcionario, pero lo que queda claro es que el margen de negociación con estos funcionarios está reducido porque hay pues, una responsabilidad única en el presidente de la República que no habíamos visto en mucho tiempo. Desde los 70s del siglo pasado y antes. Pero tiene efectivamente, mira, esto también tiene, el asunto de la consulta no solamente es la implicación de si le preguntas a la gente o no y si lo incluyes en la agenda de gobierno, no. Yo creo que es una forma de legitimar estas prioridades, ¿no?, que ha manifestado repetidas ocasiones el presidente electo López Obrador, para que quede constancia de que es la sociedad la que le pide esos proyectos. Pero
pero eso cuesta dinero, Esra. Los proyectos, y al que está poniendo en aprietos, efectivamente es a su equipo hacendario, porque lo que están haciendo en el equipo hacendario es literalmente dejando en los huesos al gobierno federal en términos de presupuesto para poder acomodar esta agenda de prioridades en donde puede haber proyectos buenos, pero también puede haber proyectos que son excesivamente costosos. Y entonces, en ese sentido, lo que perjudicas también es la provisión de los servicios públicos. Lo que pasa es que para la gente es muy difícil, ¿no?, atar cabos y decir, si yo favorezco el Tren Maya o la siembra de árboles maderables, pues entonces me estoy quedando sin servicios de salud o sin servicios de drenaje. Y ahí es donde está el problema. Pero la implicación económica es muy severa y las consecuencias las vamos a ir viendo en el transcurso de los años y no son positivas. Y en este tema de interlocutores es muy importante para los amigos del auditorio. Todo se negociaba con el presidente en México hasta que empezamos a entrar en democracia y entonces las empresas, los grupos sociales empezaron a aprender a negociar con el Congreso y lo hacían yendo a visitar a las comisiones y los presidentes. Ahora eso no sirve para nada porque en el Congreso es un desorden, pero además no importa lo que digan, lo importante es lo que negocias con el presidente y ahora quién te permite llegar al presidente. Es una situación compleja. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted sobre el crecimiento económico a nivel mundial, por supuesto también en nuestro país, una desaceleración que ya está presente. Esto es Dinero y Poder. La OCDE recortó por segunda vez en 2 meses sus previsiones de crecimiento para 2019. Advirtió a los países prepararse para tiempos difíciles y tratar de reforzar su colaboración por temor fundamentalmente a una guerra comercial desatada por Trump. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico rebaja otras 2 décimas su previsión de crecimiento mundial para situarla en 3.5%. La tenía en junio en 3.9%. Ahora sí que la guerra comercial del señor Trump en contra de los chinos primero, también con la Unión Europea y con todo el mundo, bueno, pues se empieza a sentir. Todavía hasta un mes veíamos una economía norteamericana que no daba signos de estarse atorando, había buenos datos, pero este tema de las guerras comerciales, Mauricio, finalmente está aterrizando en lo que podría ser, y no es por estar asustando, pero sí una nueva recesión, ¿no? Bueno, yo creo que de eso todavía estamos lejos, Serra. La verdad de las cosas, hay diversas estimaciones de que una guerra comercial, entiéndase que Estados Unidos le pone impuestos a los productos chinos y los chinos pues de alguna manera se la cobran, ya sea poniendo impuestos a los productos estadounidenses de importación o de otra manera. Sí podría costarle a la economía mundial un crecimiento, pues digamos, de 3, 4, hasta 5 décimas. Creo que sería difícil que el mundo pudiera entrar en recesión. De hecho, en una primera instancia, cuando tú proteges a tu industria de la competencia extranjera subiendo los impuestos a la importación, más bien lo que les das es un aliciente de producir más. Entonces, puede ser que estemos lejos de una recesión, pero lo que sí es un hecho es que a la larga se va frenando la inversión productiva, la inversión en maquinaria, en equipos, en plantas, y eventualmente pues eso va desacelerando la economía. Y estas cifras que revisa la OECD, un crecimiento del 3,5% a nivel mundial para el año entrante, pues parece que no es una mala cifra. Sin embargo, yo creo que ahí hay que considerar lo siguiente. En esa cifra está incluido, por supuesto, China. China es la segunda economía del mundo, pesa más o menos 20% del PIB mundial. Y China, aunque se ha venido desacelerando, de todas formas se estima que puede crecer alrededor del 6% el año entrante. Entonces, si quitamos China de estos números, nos damos cuenta que implícitamente en la OECD el crecimiento de la economía mundial, llamémosle mundial sin China, o sea, el resto de todos los países, incluyendo a los Estados Unidos, es un crecimiento del 2.7%, que ese sí ya es un crecimiento, pues, no del todo, digamos, satisfactorio. Y finalmente, bueno, en el caso de México, creo que vale la pena comentar.
algunas de las cifras que trae la OECD. Para este año, la OECD considera que el crecimiento del PIB en México puede ser del 2.1%. Ya prácticamente todos los analistas tenemos la misma cifra para el 2018, pero en el caso de la OECD sí hay una nota un poco disonante, que es un aumento del crecimiento del PIB a 2,5% en el 2019. Creo que ahí esto realmente no corresponde a lo que sucede normalmente en los primeros años de cada gobierno, en donde la economía se desacelera por, vamos a decir, por dos razones. Una, porque hay un nuevo equipo gobernante y llega gente que pues no ha estado en el gobierno y no le sabe bien a la mecánica del gasto público, y el gasto público representa 20% de la actividad económica en nuestro país. Y por otro lado, porque la iniciativa privada pues toma una actitud de cautela, que en esta ocasión creo que ya la comenzó a tomar desde antes de que inicie la administración y desde antes de que termine el año. Ya aunque todavía no tenemos cifras porque vienen rezagadas, pero la inversión en productiva en noviembre y diciembre yo creo que se va a desacelerar bastante cuando veamos las cifras, y eso va a continuar en los primeros meses del año entrante. Entonces, muy probablemente si este año el PIB en México crece 2.1%, el año entrante yo estimo que lo hará alrededor del 1.8 o una cifra inclusive menor. Vamos viendo cómo comienzan la actividad económica, pero salvo eso, yo te diría que entonces las perspectivas es que cada vez que revisan cifras, la OECD, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, pues le van bajando a los números, y eso sin duda no es un panorama favorable para ningún país. El otro país que crece de manera importante y es grandote es la India, que de hecho ya está creciendo más rápido que China. No es tan grande en términos de productivos todavía, pero también es significativo. Y esto, pues si lo quitas, también reduce este 2.7 que se refería Mauricio a todavía un poquito menos. ¿Por qué podría la OCDE suponer 2,5 de crecimiento para México el próximo año? Muy probablemente porque el promedio de crecimiento de los últimos 20 años ha sido más o menos así. Entonces dirán, bueno, pues se van a regresar. Pues a lo mejor es porque no se fijaron que aquí va a haber cambio de gobierno, como decía Mauricio, y el arranque es complejo. Va a ser particularmente serio ahora porque pues vamos a cambiar a buena parte de los mandos en el gobierno por gente que no ha estado en ese trabajo. Pues el oficial mayor que llegue a cada secretaría va a tener que ir aprendiendo a qué tiene que usar y dónde firma y qué no puede firmar. De por sí van a traer presupuestos bajos. Algunas de los grandes proyectos que está tratando de impulsar el nuevo gobierno, el dichoso Tren Maya, la refinería, son cosas que tardan. A mí me dicen que han estado tratando de sacar estos proyectos a un ritmo más acelerado de lo normal para pues empezar a dar resultados pronto, pero como quiera que sea, pues está uno hablando de obras complejas que no puede uno hacer tan rápido como se quisiera. Entonces sí va a ser difícil que esto se note. Yo coincidiría con lo que dice Mauricio, una estimación de entre 1,5 y 2% para el próximo año de crecimiento sería algo razonable, probablemente centrándonos en 1,8 como decías. Falta ver todavía pues el presupuesto, ¿no? Que eso es lo que todo el mundo está esperando, no tanto para ver cuánto van a gastar, porque el monto total pues está más o menos claro, sino en dónde va, para entonces tener una idea más concreta, ¿no? Y por otro lado, la mecánica operativa, Esra, porque mira, hay veces que yo creo que en el equipo hacendario del próximo gobierno tienen buenas intenciones en mucho de lo que quieren hacer, pero no necesariamente les va a salir bien, y lo digo desafortunadamente. Una de las cosas en las que han insistido mucho es que, y quedó en estas reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que define las funciones de las distintas secretarías de Estado, es ya no va a haber oficialías mayores, ahora va a haber una especie de delegados administrativos en cada secretaría. Y esta función de oficialía mayor, que pues es el que lleva, digamos, la operación interna de las secretarías, es el que dice cómo, ¿no?, cuánto se debe de gastar, cómo, qué es lo que está presupuestado, qué es lo que está autorizado, qué es lo que necesita autorización, a quién se le hacen las compras, o sea, toda la parte de operación que los ciudadanos comunes y corrientes a veces no nos damos cuenta, pero que es bien complicada dentro del gobierno federal y de Pemex y de la CFE.
Ahora eso se va a centralizar en Hacienda. La idea que tiene el nuevo gobierno es que si lo hacen así, con eso van a reducir mucho del exceso de gasto por corrupción. Y puede ser que tengan razón. Si hay una sola cabeza decidiendo el gasto público, pues entonces te das cuenta más fácilmente cuando algún proveedor te pide una mochada para que les des el contrato. Pero por otro lado, corres el riesgo de que se haga muy lenta la operación de gobierno y entonces que el gasto no se ejecute, y si no se ejecuta el gasto, pues hay menos demanda de bienes y servicios en la economía y hay menos crecimiento económico necesariamente. Y a esto hay que añadirle tasas de interés cada vez más altas, lo que se prevé para fines de este año y por lo menos la mitad del próximo, y eso te va a reducir crecimiento. El tema inflación, que por ahora aparece controlado, se habla de que tomarían un tipo de cambio de 19 pesos por dólar para el próximo presupuesto. Veremos hasta dónde esto se puede de alguna manera justificar. El tema de un precio del petróleo que hoy brinca de manera totalmente irregular y que es fundamental también para ello. Esto te lleva a pensar en un año no muy bueno, y uno pensaría que pues así estaba, ¿no? Pasara lo que pasara, íbamos a tener un 2019 difícil. Yo creo que eso es cierto, pero en el caso mexicano se conjuga con un cambio de administración más la incertidumbre desatada por la falta de claridad sobre qué van a hacer o qué pretenden hacer, ¿no? Sí, bueno, no sé si es incertidumbre por la falta de claridad o por el exceso de claridad. Ya está muy claro más o menos en qué dirección van, y no es la mejor dirección para los negocios en general. Entonces se entendería lo que estaba comentando Mauricio, un alentamiento de la inversión privada, que si se suma a dificultades operativas del gobierno, pues entonces va a ser un arranque de año complejo. Hay que recordar para los amigos del auditorio que el nuevo gobierno en realidad no va a empezar en diciembre, va a empezar hasta enero. Diciembre, pues hay que seguir haciendo algunas cosas y van a estar en el presupuesto y detallitos, pero realmente ellos empiezan a operar en enero, y esto pues va a ser una cuesta de enero, como se acostumbra a decir, diferente a las que estamos acostumbrados, y ojalá y se aleve, ¿no? Bueno, pues ahí están los planteamientos para el próximo año, todavía los analizaremos en programas próximos. Mauricio González Macarios, que tiene muchas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves a las 10 de la noche aquí en Canal 11, Dinero y Poder. Estamos en la radio, Noticias MBS en el 102.5 del FM, de lunes a viernes, de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.